Desde la experiencia, Suma y Cuna, un espacio para abrir la percepción y acceder a nuevos paradigmas. Hola Lorena, Cristian, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, Muy buenas ¿cómo andan? tardes. Este es el capítulo 1 del podcast Desde la experiencia. Y en este primer capítulo lo que queremos es explicar, comentarles por qué estamos haciendo esto, qué sucedió, qué pasó con nuestras cabecitas, que estamos frente a las cámaras con una gran motivación. Y en este espacio, hoy día queremos hablarles de 5 cosas. Comentarles de qué se trata, mo- presentarnos, quiénes somos, también contarles un poco cómo nació este proyecto, qué es lo que se viene y hacer un pequeño cierre. Así que esto en 30 minutos, comenzamos. Lorena, ¿qué te parece? Bueno, muy buenas tardes, muy contenta de estar acá y de darle inicio a este espacio donde queremos empezar a conversar de las experiencias de nosotros, de las experiencias de las personas que hemos conocido y que hemos visto que tienen cosas importantes por contar porque hay mucha información valiosa desde la experiencia de las personas que han consumido sustancias como psicodélicos o han tenido la oportunidad de experimentar procesos de sanación con diferentes tipos de terapias. Y digamos que muchas veces nosotros nos preguntamos como que vemos las historias de las personas como el resultado de las personas por lo que han pasado, pero no sabemos cuál fue el camino y el proceso por lo que llegaron a esos lugares. Entonces, digamos que eso es lo que nos convoca, empezar a conocer un poquito de esos procesos, de esas historias que guardan las personas, que llevan las personas sobre sus procesos y que siempre están como muy escondiditas, que siempre vemos como el final, el resultado, pero queremos también como empezar a darle voz a la experiencia. Cristian, ¿qué te parece Bien, esto? tal cual, justamente, por un lado, esto que dice Lorena, que a veces conectamos con el resultado final de una persona que sanó, ya sea cuestiones físicas, mentales y demás. Después, por otro lado, quizás tenemos la información de libros o de la academia, de ciencia y demás. Y a veces, justamente esto de conectar con la experiencia de quienes transitaron por los procesos que después dieron los resultados que comparten o que compartimos, es algo que puede ser muy enriquecedor para personas que quizás están transitando procesos similares y al escuchar en el podcast historias que le pueden resonar, eso les puede generar o bien más preguntas o abrir perspectivas y justamente lo que queremos acá hacer es abrir perspectivas. El tema de los psicodélicos en general y diferentes terapias holísticas que nosotros, por experiencias propias y de experiencias de muchas personas conocidas, vemos que, además de investigaciones que hoy día se están haciendo cada vez más, vemos que son caminos bastante prometedores en cuanto a la salud, que es lo que todos queremos desarrollar, mantener y demás. Así que bueno, este espacio es para eso. Así que bueno, muchas gracias y estoy muy contento también de iniciar esto con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Y sí, efectivamente, aquí nosotros tres creemos que es importante abrir espacios como este, porque me parece que es valioso explorar, revisar paradigmas, revisar formas de ver el mundo, compartir experiencias y de verdad que la experiencia es una de las fuentes de aprendizaje principales en el ser humano. Sí, también aprendemos leyendo, también aprendemos en el sistema educativo convencional, pero la propia experiencia tiene un contenido tremendamente valioso. Preguntando, escuchando, enterándonos de otros ejemplos y de repente alguno de estos resuena con el tuyo.
pues, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, yo soy Lorena Correa, soy comunicadora gráfica de profesión, magíster en culturas y drogas y también estoy formada en terapias asistidas con psicodélicos, soy tarotista, digamos que he explorado mucho todo este tema de las terapias diferentes que lo hablábamos ahora en otro momento, que son llamadas terapias alternativas, pero que realmente son otras posibilidades que tenemos ahí a la mano. Digamos que yo llego a este mundo porque por cuestiones de una depresión que no podía tratarla con la medicina tradicional, ya había intentado psiquiatría, psicólogos, de muchos medicamentos, pasado como por muchos procesos y nada me funcionaba. Y entro como a este mundo, empiezo a conocer el tarot, empiezo a conocer la metafísica, empiezo a conocer los psicodélicos y con una experiencia con LSD accidentalmente porque pues no lo tomé de manera terapéutica, sino que lo tomé de manera recreativa, pero tuve una experiencia terapéutica involuntaria ese día que tuve esa experiencia con LSD y ahí como que quedó en mí la curiosidad de saber qué había pasado, porque había tenido esa experiencia, que me había mostrado tantas cosas, que me había como vuelto la cabeza como un ocho y me había desenredado un montón de cosas que tenía enredadas, me había mostrado otras perspectivas y ahí empecé a profundizar en estos temas, ahí entré a la maestría, empecé a investigar y digamos que una de los resultados de mis investigaciones en la maestría fue la importancia de esto, de empezar a contar las experiencias, porque muchas personas como que saben de estos temas, saben que existen, pero no saben realmente cómo funcionan y no saben realmente cómo han sido los procesos de las otras personas, sino que se quedan como a veces como en el aire, como si fueran temas mágicos, nada más, como si fueran temas como que miramos de lejitos, pero no nos metemos con ellos. Y acá queremos realmente mostrar como lo valioso que hay en todos estos procesos, en todas estas posibilidades y mostrarlo desde la propia experiencia. Para mí esto ha sido un proceso transformador y digamos que por eso estoy acá también, porque me parece importante compartirlo, porque así como la información que otras personas me compartieron a mí me ayudó a mí mucho en mi proceso, quisiera que eso también pudiera aportar al proceso de otras personas que están también caminando esta vida. Súper valioso y muy bonito, Lorena, de las cosas que has podido resolver, como también otras personas pueden resolver un caso similar. Muy bonito. Cristian, cuéntanos, queremos conocerte. Bueno, mi nombre es Cristian Daniel Olivé, psicólogo de profesión. Eh, a lo largo de mi formación, bueno, en principio me formé principalmente en psicoanálisis, después en terapias cognitivo-conductuales y bueno, iba explorando todas las opciones académicas que había y bueno, muy metido y conociendo distintas posibilidades. Paralelamente también lidiando con muchos conflictos internos, a grosso modo trastorno obsesivo compulsivo y cuestiones derivadas, pero si bien se manifestaban en distintas áreas de mi vida, en general había muchas rumiaciones, no podía dejar de pensar en determinadas cosas y demás haciendo terapia, muchos años de terapia, 12 años de terapia o más, con un montón de psicólogos de distintas orientaciones, hasta que un día mi hermano, en una reunión que nos juntamos una noche un par de personas, me dice, tenés que ver este documental. Y me muestra un documental de la ayahuasca. Esto hace más de 12, 13, 14 años, hace unos cuantos años, y cuando veo el documental, me sorprendió todo lo que transmitían en este documental, y eso ya despertó inmediatamente mi curiosidad. Tiempo después, pasaron quizás 2 años y demás, situaciones de la vida que me llevaron a encrucijadas que con terapia tradicional no podía
superar y ya me encontraba siempre en los mismos lugares con distintas terapias. Empecé a investigar con la intención, yo vivo en Argentina, sabía que esto se daba en Perú. En un momento dije, bueno, me quemo todos los ahorros, me voy a Perú. Y después empecé a escuchar que había posibilidades en algunos lugares con determinadas reservas en Argentina. Bueno, empecé a investigar hasta que me acerqué a unos de estos lugares. Tuve una primera experiencia con ayahuasca. Esa experiencia en principio no fue tan, no me llegó tanto porque yo también estaba no me había abierto tanto, tenía bastante temor, no conocía a nadie, no sabía de qué se trataba, pero lo que me llamó profundamente la atención es que las experiencias que contaban las personas con quienes habíamos compartido ese retiro me resonaban mucho a lo que yo había estudiado en la facultad y los casos que veíamos de fines de análisis. A veces en las materias se comparten determinados fragmentos de historiales clínicos de personas que después de muchísimos años de terapia llegan a determinadas comprensiones acerca de su historia, de por qué le suceden ciertas cosas y demás, que después se van decantando después de muchos años de terapia. Y en esa primera experiencia con la ayahuasca me llamó la atención que los insights que compartían las personas habiendo atravesado ese estado, ese viaje en ese estado alterado de conciencia, eh, entre comillas, ¿no? Algunos dicen que la ayahuasca en realidad te trae un estado verdadero de conciencia, lo veremos en otro capítulo. Me llamó tanto la atención que dije, bueno, evidentemente no me animé a entregarme del todo a la medicina y demás. Bueno, hice una segunda ceremonia que sí fui quizás más consciente de qué se trataba. Y bueno, en algún capítulo les contaré un poco más. Terrible todo lo que uno puede desbloquear en estos profundos viajes con este tipo de medicinas. Y bueno, eso fue un antes y un después, por lo cual seguí integrando esas experiencias, lo compartía con mis colegas, que todos muy renuentes. Esto fue hace más de 10 años, así que todavía no era, quizás ahora es un poco más conocido todo esto, pero bueno, eso fue un antes y un después en un camino que después de varios años nos llevó acá a conocernos a nosotros tres. Y bueno, después, si queda tiempo, les contaré un poco más bueno, o les contaremos cómo confluimos aquí. Así que bueno, bueno, eso, gracias y bueno, te escuchamos, Hernán. Gracias, Cristian. Pues mira, a ver, creo que la persona más extraña acá podría ser yo. Si hablamos de formación, em, estuve mucho tiempo distraído yo en la ingeniería. Y digo distraído porque recién hoy día entiendo, yo tuve otras opciones cuando, a ver, tuve que tomar la decisión de qué hacer con mi vida terminando el colegio. Sí, la ingeniería era una opción, lo tenía muy cercano en la familia, mis tíos, ingenieros, pero me gustaba la música también. Y también me gustaba la arquitectura, pero no tenía referentes cercanos. Creo que me faltó más valor para decidir por música o decidirme por el arte. Bueno, em, lo cierto es que tuve experiencias que hoy día las comprendo mejor. Una de ellas, tal vez la que más me movió, fue una experiencia que se puede entender, está explicada hoy día como viaje astral o experiencia fuera del cuerpo. Cuando la tuve me asusté, no sabía qué cosa era, pero por no entrar en detalles, que también podría ser tema de una conversación, sí pude tener claramente la sensación, la experiencia y esa convicción que da algo que uno siente, que al menos yo tenía dos componentes, una material, mi cuerpo, y otra que no era material. Bueno, esto quedó ahí, pero yo tenía siempre un interés por qué sucede dentro de las personas. Y esto en los equipos de trabajo, en el tiempo que yo trabajé en ingeniería, proyectos de tecnología,
mucha gente, muchos países, mucho dinero de por medio. Realmente el dinero y los presupuestos resolvían cualquier cosa que no sean personas. Siempre la comunicación, la relación interpersonal, equipos de trabajo, el liderazgo, la comunicación era la zona pantanosa donde con lo que yo tenía de ingeniería no podía avanzar. ¿De qué me estoy perdiendo? Dije yo. Y tuve la oportunidad del año 2009 de, puro curioso, entrar en una formación de análisis transaccional, que es una de las ramas de la psicología humanista. Y ahí empezó todo, y hasta ahora no paro, de explorar la mente, las emociones, que me llevaron también a entrar al ámbito espiritual, transpersonal, místico, y descubrir también, no solamente porque he visto, veo mapas, sino también porque he encarnado experiencias, entrar al ámbito de la sabiduría ancestral, donde me queda clarísimo, nuestras culturas originarias sabían cosas que hoy día no sabemos. Tenían una forma muy particular, muy válida, de explorar espacios del misterio de la vida que, entre muchas cosas, dan sabiduría, dan comprensión, pero también sanan, inducen de alguna forma a entrar en algún tipo de equilibrio interno, externo, y eso el cuerpo lo siente. Es una intuición que es un buen camino. Se siente bien, eso sana. Bueno, y habrán ocasiones para poder hablar un poco más al respecto, pero eso es lo que me puedo considerar hoy día, un psiconauta. Quiero hacer esta conexión entre estos mundos, que a veces, como ya tú decías, Cristian, comentarlo con los colegas, la academia puede ser reticente todavía. Yo creo que mañana eso puede cambiar definitivamente, porque el factor común es que somos seres humanos. Y aunque estemos en la parte más dura de la ciencia, más dura de la academia, seguimos siendo seres humanos que nos enamoramos, sentimos, lloramos, tenemos tristeza, compartimos alegrías, somos seres humanos. Y ahí es donde encontramos este factor común y la motivación para hacer un espacio como este. Eso. Muy Ujú. bien, gracias. Sí, sí, qué bonito eso que dices, el tema de que somos seres humanos y justo el tema que nos convoca acá es la experiencia y qué es lo que tenemos en común los seres humanos, que todo el tiempo estamos experimentando cosas, que todos tenemos muchas cosas que aprender de nuestras propias experiencias, que también hay mucho valor en nuestras experiencias, en todo lo que vivimos como seres humanos, entonces... Qué bonito como recordar eso acá, que vamos a empezar a contar experiencias de seres humanos que han pasado por diferentes situaciones, por diferentes procesos y que finalmente como que podemos entregar valor. Digamos que a mí una de las cosas que más me sirvió en mis procesos fue conocer las experiencias de otros seres humanos, fue conocer sus experiencias, fue ver cómo ellos estaban en un lugar y pudieron llegar a otro lugar a través de diferentes procesos, conocer sus procesos, ver que en ellos era posible que pasaran ese tipo de cosas, ¿cierto? Como de sanarse. Para mí el proceso con la depresión eh, fue muy complejo porque uno a veces llega a pensar cuando están en esos procesos que no hay salida, que no hay sanación. Muchas veces en la medicina tradicional como que se trata mucho este tema como que es algo que con lo que uno va a vivir para siempre y eso es complejo mentalmente porque es como que Dios mío, ¿cómo va a vivir con esto para siempre? Y ver en otras personas estos procesos de ver como que no, mira, yo me sané, yo cambié mi vida, yo pude transformar mi forma de ver la vida, yo pude transformar mi forma de sentir y conocer la experiencia y la forma en cómo esas personas lograron eso, creo que es muy poderoso para uno poder ver que se puede y que hay posibilidades y que uno se puede animar a explorarlas y que hay muchas posibilidades por explorar, que creo que eso es
otra de las cosas muy valiosas que vamos a encontrar acá porque digamos que acá pudimos ver lo diferentes que somos cada uno, ¿cierto? Que cada uno venimos de ramas diferentes, de estudios diferentes, de tipos de terapias diferentes, que nos unen los psicodélicos, pero que también hemos probado psicodélicos diferentes y tenido experiencias diferentes con los psicodélicos y que finalmente a pesar de todas esas cosas diferentes, llegamos como al punto de reconocer lo valioso que ha sido la experiencia de cada uno y lo que hemos aprendido de las experiencias de las otras personas y de todos los que hemos conocido como a lo largo de ese camino. Entonces, bueno. Qué lindo poder estar aquí para compartir estas historias que yo creo que en otros capítulos vamos a poder profundizar mucho más en la historia de cada uno para que empecemos contando nuestras propias experiencias, que acá las estamos contando por encimita, pero sí, sí, muy, muy contenta de que le demos voz a las experiencias de los seres humanos. Claro, y creo que de buena forma, Lorena, nos estás comunicando esa motivación. ¿Cómo así es que nace este podcast? ¿Por qué nace el podcast? Y es que efectivamente es un calor que se siente acá en el pecho de compartir algo que es bueno y algo que también yo lo he visto. Puede estar restringido en ciertos espacios. Si queremos reducir el misterio del universo en una sola caja, no creo que sea posible. Pero lo que sí se puede hacer es hacernos de más cajas o ampliar nuestra caja para que podamos percibir más de lo que la naturaleza, el universo nos ofrece en este misterio de la vida. ¿Qué te parece a ti, Cristian? Tal cual. La razón, Pensaba cómo así es que estamos aquí haciendo este pensaba podcast? en esto que decías de las cajas y en cierto modo los psicodélicos te permiten salir de la caja, ¿no? Que puede ser la mente, el cuerpo, tener una sensación de que uno es algo más grande que estas cajas y demás. Y después, claro, desde luego, cuando uno vuelve e integra las experiencias, uno tiene más, o sea, la materia con la que uno está conectado cotidianamente también se expanden esas cajas, ¿no? O sea, uno cuando vuelve a integrar esas experiencias termina teniendo la mente más expandida. Si bien uno sigue encerrado en estas cajas, uno ya tiene conciencia de que hay algo más, que entonces, bueno, creo que esto nos permite poder dialogar aquí, independientemente de los caminos de donde venimos, todos tenemos estos puntos en común y además estamos abiertos a la experiencia. Y justamente desde acá es que queremos compartir y bueno, y bueno, en relación al podcast, cómo fue, no sé si quieren que los comentemos ahora o en otro capítulo, pero Lorena había planteado en un momento, nosotros nos habíamos conocido en otro espacio, que es en otro momento, si quieren lo podemos explayar, y eso quedó resonando, los tres nos habíamos juntado, hicimos algo y bueno, hace poco nuevamente se activó esta curiosidad, hablamos unos mensajitos y los tres estábamos ahí dispuestos a compartir esto con el mundo. La propuesta, ya que Cristian pues cuenta que la propuesta nace de, digamos que cuando hablamos de este tema de los psicodélicos, hay mucha información, porque sobre todo eso es lo que más nos convoca y lo que nos une acá, que es el tema de los psicodélicos. Hay mucha información en este momento donde podemos ver personas como compartiendo investigaciones, teorías, todo este tipo como de información sobre psicodélicos. Pero digamos que en el camino una de las cosas que yo he visto es que muy pocas personas saben lo que realmente pasa en una experiencia con psicodélicos y que la pregunta que más ronda en la mente de las personas es como, no, a mí me da miedo, yo no sé qué es lo que pasa, entonces a mí me da miedo, de pronto uno se queda en el viaje.
o a la hora como de saber qué es lo que pasa en la experiencia es muy complejo, como que muy pocas personas saben lo que realmente pasa. Hay muchos imaginarios de lo que pasa en una experiencia con psicodélicos, pero no se conoce la experiencia de verdad, porque solamente hemos venido hablando muy desde la teoría. Y digamos que en el camino nos hemos podido dar cuenta de la importancia de que para que las personas se den cuenta el potencial que tienen esas sustancias, que para que podamos reconocer este potencial tenemos que también conocer las experiencias de las personas que ya han explorado estos lugares, las experiencias por lo que han pasado, cómo eso les aportó a sus vidas, cómo fueron esas experiencias, qué pautas tuvieron al momento de tener esas experiencias para que fueran de una u otra manera. Y poder conocer todo eso va a permitir, siento yo, que muchas personas salgan de esos pensamientos de creer como una creencia que hay social sobre, no, es que los psicodélicos son una droga y de pronto me da miedo porque yo no sé qué pasa y me puedo quedar en el viaje o me puedo enloquecer, que es como el imaginario colectivo que hay sobre los psicodélicos. Y creo que darle voz a la experiencia de las personas que han vivido experiencias con psicodélicos va a poder como poner imagen, darle como vida a lo que realmente es una experiencia con psicodélicos y poder cambiar esa percepción en la sociedad para que las personas que se puedan ayudar de esas herramientas puedan acceder a ellas más desde la confianza, más desde saber que hay personas que se han ayudado con esto, yo también me puedo ayudar con esto porque ya sé qué es lo que pasa. No solamente tengo un imaginario sobre eso, sino que de verdad puedo ver, reconocer que hay personas que han pasado por experiencias que han transformado su vida con esas sustancias. Entonces, digamos que de ahí es de donde nace un poquito la idea de querer compartir las experiencias de las personas que hemos consumido psicodélicos y que estos han sido transformadores y en nuestras vidas. Amigos, les hago una pregunta. Fuera el libreto, ¿ah? ¿Qué fue primero, el automóvil o el semáforo? Yo creería que el automóvil no, no sé. Listo, desde Colombia nos dicen que el automóvil. A ver, en Argentina, ¿qué Cristian, ¿qué fue primero, Tal el automóvil cual. o el semáforo? Podemos pensar que sí, que es lo tal cual, exactamente, lo lógico. Debe Sí, ser el sí. automóvil, claro. Claro, claro. Sí, no hay mucho que, no hay ningún misterio, ¿no? A lo que quiero llegar es que la regulación viene después de la expresión, del mecanismo, del instrumento. Y es Ujú, cierto que la regulación en muchos países es restrictiva. Probablemente no estamos entendiendo todavía el poder, la dimensión de equilibrio que nos permite los psicodélicos, plantas maestras, eh, enteógenos, hay varios nombres, hay diferencias también, por supuesto, ya lo veremos en detalle en próximas emisiones, pero recordemos eso. Primero es el automóvil. Primero es el automóvil y por supuesto un automóvil mal usado trae problemas. Hay ujú. responsabilidad de por medio. Y con un automóvil podemos llegar más rápido a visitar a nuestros padres, a llegar al lugar donde querramos. Es uso responsable. No es para jugar esto, no es fines recreativos. Claro, un automóvil podemos usarlo para pasear, pero el mensaje yo creo es también seamos críticos con la regulación y tengamos una percepción más honesta, más clara, no tanto porque hay un semáforo que nos pone luz roja, sino por el beneficio y el uso responsable de estos mecanismos que son naturales, que tal vez porque nuestros compañeros de universidad no lo entienden, nuestros profesores de universidad no lo entienden, no van a ser prohibidos. Por eso abrámonos a la experiencia. Y de un espacio seguro como este, enterándonos de experiencias de otras personas que también hemos pasado, hemos resuelto problemas como el que tal vez tú nos estás escuchando tienes ahora mismo. No lo sé, ya lo veremos en los comentarios, ¿sí? Bueno,
Ya para ir avanzando y terminando, ¿qué se viene, amigos? ¿Qué se viene? ¿Qué estamos planeando acá en el podcast desde la experiencia? Bueno, hay que tocas del uso responsable. Creo que uno de los poderes que tiene también la experiencia es darnos cuenta de cómo, qué cosas nos aportan y qué cosas pueden llevarnos a tener problemas con estas sustancias. Creo que eso también se evidencia mucho en la experiencia. Entonces, lo que se viene es más experiencias. Vamos a empezar a contar cada uno nuestra historia con los psicodélicos, cómo estas sustancias llegaron a nuestra vida, cómo transformaron nuestras vidas, cómo nos han llevado por este camino y no solamente va a ser la historia de nosotros, van a ser muchas historias las que vamos a contar acá, van a pasar diferentes personas que han tenido este tipo de experiencias con psicodélicos, experiencias fáciles, experiencias difíciles, experiencias transformadoras, todas llenas de información que nos va a servir mucho para darnos cuenta cómo podemos relacionarnos con estas sustancias de una manera responsable para poder sacar el mejor provecho de estas. Buenísimo. ¿Qué Tal quisieras que cual. venga, Cristian? ¿Cómo tú ves el futuro de este podcast? Tal cual. Creo que sí, que puede ser un espacio justamente para invitar a todas estas personas que quizás en sus entornos más cercanos no han podido compartir el valor de las experiencias que han transitado y justamente en este espacio pueden compartir todo lo que han aprendido en esos viajes, como decía Lorena, que a veces pueden ser más difíciles, a veces más agradables, entre comillas, pero siempre sea un buen viaje o mal viaje, mal llamado quizás mal viaje, porque todo deja aprendizajes profundos, porque no se trata sino de explorar otras facetas de uno mismo o una misma. Y a veces sin estas sustancias, si bien uno tiene distintas alternativas para conocerse a sí mismo, a sí misma, creo que lo que nos aportan estas experiencias psicodélicas realmente vale la pena porque, bueno, después integrándolo a la vida cotidiana, creo que realmente nos hacen, bueno, como decías, Hernán, recién esto de la metáfora del automóvil, ¿no? Es como, a ver, no por un tema de velocidad en sí, sino de por qué, de posibilidad incluso, ¿no? Alguna vez escuché este paralelismo de que con los psicodélicos uno es como, en vez de ir por camino de tierra, va por autopista. Y algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué vas a acelerar el proceso y más? Y no se trata de acelerar un proceso, se trata de catalizar un proceso e incluso posibilitar. Hay personas que quizás están años y años del tiempo finito que tenemos de vida totalmente desconectadas de sí mismas. Y lo puedo decir desde la experiencia y desde la experiencia de un montón de personas con quienes nos hemos ido conectando, que realmente vale la pena profundizar en uno mismo y a veces conectar con la raíz de lo que nos está generando el padecer o lo que no nos permite avanzar. Entonces no se trata de acelerar porque sí, sino de posibilitar y de justamente reconectarnos con nosotros mismos y poder vivir una vida plena. Así que bueno, creo que se vienen muchas cosas. Obviamente que es un espacio abierto a invitados e invitadas. Nosotros iremos contactando con quienes conocemos. Si nos estás escuchando y querés participar del podcast y tenés una experiencia que consideres que vale la pena compartir y querés justamente conectar con personas que estén abiertas a escuchar este tipo de experiencias, de alternativas, bueno, bienvenido, bienvenida. Y bueno, este espacio creo que irá creciendo y se irá formando. Es sinceramente algo a explorar y creo que eso es maravilloso porque esta incertidumbre y esta aventura, este misterio de esto que se está formando, creo que también es un condimento clave para bueno, esto que se está dando. Así que, bueno, muchas gracias y bueno, por mi parte,
Eh, Nos vemos la próxima. No sé si ustedes quieren agregar algo más. Pues nada, esto es amigos desde la experiencia. Nos estamos viendo en una próxima edición. Lorena, si quieres cerrar entonces. No, agradecerles mucho este espacio y pues nos vemos en otros episodios para contar más de nuestras experiencias y las de todas las personas que quieran pasar por acá. Un abrazo y nos vemos pronto. Desde la experiencia, tu podcast. Gracias amigos.